Bienvenidos al webinar Innovación en las Empresas de hoy. Presentamos a Giancarlo Falconi, que es MBA por la Universidad de Piura, administrador por la Universidad de Lima. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de innovación y emprendimiento. Fue gerente de Guaira. Actualmente es consultor de la incubadora del Grupo Romero y asesor de los negocios digitales y startups. Es miembro del Comité de Innovaciones de la Cámara de Comercio de España, director del Programa de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Piura, miembro del Comité Consultivo de Toulouse-Lautrec, gerente de innovación de Giga Consulting y mentor en Founder Institute, USIL y Cositec. Listo, muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Vamos a ver primero los conceptos básicos de creatividad e innovación, las diferencias, luego cómo están gestionando las empresas de hoy o cómo pueden gestionar las empresas de hoy también innovación, cuáles son las principales bases sobre gestión de la innovación, qué herramientas tenemos a disposición en innovación, qué se están haciendo en las grandes empresas multinacionales con respecto a este tema, cómo están aplicando innovación las empresas nacionales y finalmente algunos casos prácticos de cómo las empresas se están vinculando con startups. Entonces pasamos directamente a explicar cómo se está gestionando ahora, ¿no? Bueno, ya saben, las compañías que no innoven no sobrevivirán. Eso es un caso evidente. Los casos más emblemáticos son Kodak, Blockbuster y Toys R Us. En el caso de Kodak, ellos tenían ya un invento mucho tiempo antes de quebrar, que finalmente obstaculizaron su salida por un problema de tener miedo a la autocanibalización y finalmente terminaron muriendo, ¿no? Blockbuster también tuvo la oportunidad de comprar a Netflix en algún momento y finalmente fue descartado. Toys R Us también no entró al tema digital y fue pues liquidado por Amazon, ¿no? Entonces aquí el reto es de evitar ser el siguiente, ¿no? El siguiente muerto en este tema de no implementar innovación. El que no implementa innovación en su organización tiene grandes probabilidades de estar muerto en los siguientes años. Bueno, ya vemos que la innovación en este caso no es una opción. Innovar más lento que la competencia significa retroceder. Tenemos que acelerar nuestro proceso de innovación y estar por encima de la competencia. ¿Dónde está la innovación? Tenemos una industria, como la industria del automóvil, que cualquiera pensaría que bueno, es una industria donde no hay mucha innovación y en general vemos muchísimas startups en micronichos alrededor del auto. Ahí donde nosotros vemos un auto, hay startups trabajando en conectividad del auto, en eficiencia energética, en seguridad del auto, en llantas, en servicios hacia el auto, de reparaciones, en automatización del carro, en baterías o energías renovables. Entonces vemos un gran volumen de startups posicionándose en micronichos. Esto es un beneficio o es una oportunidad según cómo lo veamos, ¿no? Podemos ver que esta puede ser nuestra competencia, pero si sabemos aprovecharlas y complementarnos bien, puede ser de gran valor agregado para nuestras empresas. Entonces vemos que las startups están inclusive en empresas tan complejas como las del auto, ¿no? La automotriz. Finalmente, bueno, quería comentarles un poco sobre la diferencia entre creatividad e innovación. Muchas veces la gente no tiene muy claro cuál es la diferencia. La creatividad está vinculada a ideas nuevas y la innovación está en cómo llevar estas ideas nuevas con éxito al mercado dentro de una organización. Al hablar de llevarlas con éxito al mercado, ya estamos comentando acerca de, que estas ideas sean aceptadas por el mercado, que el mercado las valore, que haya una organización detrás que esté dispuesta y organizada de tal manera que la pueda llevar con éxito al mercado. La creatividad es el concepto y la innovación termina siendo el proceso. Aquí como procesos tenemos, por ejemplo, el de Design Thinking, ¿no? Tenemos una etapa de creación, de generación de ideas, pero finalmente tenemos que llevarlas estas al mercado con un orden. Normalmente el orden es la generación de ideas, la validación de estas ideas al mercado mediante prototipos y el lanzamiento exitoso. Ya no es como antes, antes estábamos acostumbrados a desarrollar el largo plan de negocio. Ahora existen metodologías como Design Thinking, Lean Startup, que están rompiendo los esquemas de cómo llevar una idea con éxito al mercado.
Me gusta mucho este autor, es Minba Sadur, porque trabaja el concepto de creatividad de manera muy interesante, ¿no? Él formula que la creatividad es el múltiplo del conocimiento por la innovación, por la evaluación. Es decir, para ser creativo no solo basta con tener ideas o buenas ideas. Seremos más creativos mientras más conocimiento tengamos, más imaginación obviamente produzcamos dentro del equipo y las evaluemos de manera permanente. Entonces la creatividad es el múltiplo del conocimiento por la imaginación, por la evaluación. Es un trabajo de equipo y esto quiero que lo tengan bien claro, ¿no? No hay aquellas personas creativas que son independientes o especiales dentro de la organización. Tenemos que tener en claro que la creatividad puede salir desde cualquier lugar dentro de la organización y para eso tenemos que impulsar el conocimiento dentro de nuestra organización. Mientras más conocimiento tengamos dentro de nuestra organización, más creativos seremos. ¿Qué es la creatividad? La creatividad, como bien lo decimos aquí, es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos y nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos. Es decir, para generar creatividad no es necesario ser un genio, ¿no? Simplemente es ver la realidad que está alrededor de nosotros, asociarla de manera diferente, generar nuevas ideas o conceptos con las mismas ideas que ya se están dando en la realidad actual, ¿no? ¿Qué es innovación? La innovación, según la Real Academia de la Lengua, es la creación o modificación de un producto y su introducción al mercado. Pero esto queda muy corto, ¿no?, con respecto al real significado de la innovación. Cuando hablamos de la creación o modificación de un producto, dejamos atrás los servicios y dejamos atrás los equipos y la creatividad. La innovación, finalmente, termina siendo la capacidad organizativa para convertir una buena idea, o producto o servicio en un proceso valorado con éxito por el mercado. Es decir, tenemos las posibilidades de generar innovación no solamente a nivel de productos, porque siempre estaba muy vinculada la innovación al tema de investigación y desarrollo. Esto dejaba fuera a áreas de servicio o áreas dentro de la organización que pueden ser generadoras de innovación. Tenemos, por ejemplo, aquí, como lo menciona Peter Drucker, que la innovación es la prueba de una innovación, no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea, es su éxito en el mercado. Nuevamente él recalca que la innovación sin éxito en el mercado no es innovación. Es decir, podemos ser innovadores, sí, pero si esta idea creativa que hemos generado dentro de la organización finalmente no tiene aceptación por el mercado, no es innovación. Es distinto ser innovadores que generar innovación. Por eso hay muchos centros de investigación y desarrollo que se quedan muchos papers en investigación y que no dan la luz. Eso le podemos llamar investigación y desarrollo, simplemente investigación o creatividad, pero no es innovación. Innovación es llevar eso al mercado, que sea aceptado por el mercado, que el mercado esté dispuesto a pagar y a utilizar este servicio o producto en favor de ellos mismos, ¿no? Hace algún tiempo generé la fórmula de innovación, o sea, a raíz de toda esta investigación, pues formulé que la innovación se encuentra definida como una función de la velocidad de transformar. Y esto es bien interesante porque no solamente se trata de ser innovador, de generar creatividad con un orden, sino de generar esa velocidad de transformación. Es decir, tenemos que generar innovación de manera recurrente y a una velocidad tal que podamos estar por encima de la competencia, podemos adelantarnos a lo que el cliente quiere o dentro de nuestra organización estemos dispuestos a dar, ¿no? La innovación finalmente está definida como en función de la velocidad de generar ideas creativas con valor para los clientes, mejorando la calidad de vida de las personas y forjando una nueva realidad. Quiere decir que a través de la innovación nosotros estamos creando mejor calidad de vida de las personas y una nueva realidad. La innovación, hace algún tiempo alguien me decía, oye, la innovación es tan sencillo como generar dinero. Es decir, oye, aquella innovación que no me da una rentabilidad, pues no es innovación. Es una manera sencilla de verlo, es bastante real,
porque innovación que no genera valor en el mercado y el mercado no está dispuesto a pagar por ella, no es innovación. Y esto es bien interesante, ¿no? Los 10 tipos de innovación que se pueden generar dentro de la organización. A veces pensamos que la innovación, como dije, está más vinculada a producto que a otras áreas dentro de la innovación. Todos podemos ser partícipes de la innovación. La innovación se puede encontrar en las áreas de finanzas, podemos ser innovadores en el modelo de negocio, podemos ser innovadores en redes y alianzas de la organización, podemos ser innovadores en los procesos de soporte de personas, de recursos o procesos claves dentro de la organización, podemos ser innovadores en la oferta, es decir, distintos productos o servicios, en los sistemas dentro de los productos, en los servicios que se ofrecen a través de estos productos. Finalmente también ser innovadores en la entrega, en los canales, en la marca, en la experiencia del cliente. Muchas startups o empresas de innovación están vinculadas a cada área o cada tipo de innovación, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el tema de Rappi o Uber o el mismo Netflix, que han encontrado en alguno de estos 10 tipos de innovación la salida al mercado totalmente disruptiva, ¿no? Entonces, podemos observar aquí estos 10 tipos de innovación y ver en qué podemos aprovechar o qué somos buenos dentro de la organización y podemos desarrollar innovación a partir de esta clasificación en uno o más tipos de innovación. Esta curva es bien interesante porque nos dice, oye, la innovación finalmente cuando es lanzada al mercado, ¿quiénes pueden ser los primeros que capten la innovación? A veces estamos empecinados de que nuestra innovación va para todo el mundo. Nuestra innovación debe ir a un público objetivo, un target específico. Por ejemplo, mucha gente comete el error de decir que la innovación va para targets de 20 a 55 años o de 20 a 60 años. Está totalmente equivocado, ¿no? Nuestra innovación debe ir a un público objetivo totalmente definido. O son jóvenes de 20 a 25 años o son gente de 25 a 30. Debemos identificar quién es nuestro público objetivo, ponerle un rostro, una edad, un lugar donde vive, saber qué ve, qué siente, qué piensa. La metodología de Design Thinking nos ayuda mucho en este proceso de ponerle una cara al cliente. ¿Quién es nuestro cliente innovador? Nuestro cliente innovador es aquel cliente que así esté feo el producto o el servicio, lo va a aceptar, le va a gustar. Es aquel que no le importa la calidad del producto, le gusta probar todo y finalmente va a terminar probando tu producto o servicio. El early adopter es aquel cliente que está dispuesto a probar una solución porque sabes que la necesitaba. Estaba haciendo otra cosa, de repente estaba trabajando con un producto o servicio sustituto y tú has llegado a solucionarle el problema. El early adopter, ¿no? Entonces, ¿dónde debemos enfocar nuestras baterías de marketing y de ventas? En el early adopter. ¿Dónde caen las startups o los emprendimientos y dónde hay un abismo de crecimiento? O sea, ¿dónde mueren las startups? En la fase de pasar del early adopter a early majority, ¿no? Ahí, ¿por qué mueren las startups? En esta parte de llegar a ser de los early adopters a los early majorities. ¿Por qué? Porque primero para llegar a los early majority, necesitan tener un producto súper afinado, con procesos muy bien desarrollados. Si es una aplicación móvil, muy bien, funcionando muy bien atrás, el tema de calidad de atención al cliente, la entrega de producto perfecta. Es decir, son gente que ya está esperando un producto bien diseñado. El tema de UX, aquí va súper bueno, el tema de usabilidad, desarrollar un buen canal de venta, una buena atención al cliente, como digo. O sea, no está dispuesto a sacrificar su dinero para que tú vayas probando o pivoteando. La etapa del pivoteo, de Lean Startup, está más enfocada en los innovadores y los early adopters, donde tú buscas validar tu modelo de negocio, validar tu producto, servicio, validar las alianzas. Cuando ya llegas a esta etapa de early majority, también necesitas dinero, necesitas financiamiento, inversión, o si estás en una organización, necesitas recursos, necesitas inyección de capital para llegar a esta etapa, porque necesitas más gente, estás creciendo, necesitas más capacidades de procesos. Late majority, obviamente, son gente que no se va a lanzar hasta que otros se lancen primero, ¿no? Entonces, el late majority espera que otros ya hayan probado
para recién lanzarse. Entonces aquí está la gente que entró a WhatsApp tarde o la gente que entró a Facebook tarde y pues ha descubierto que es espectacular, ¿no? O gente que recién se compró Netflix después de pasar 5 años, Netflix ya tiene como 5 años en el mercado, recién se pone en Netflix. O sea, hay gente que, bueno, ve que todo el mundo está y a ellos también están. Y los escépticos, a ellos ni vayas, ¿no? O sea, los escépticos nunca te van a comprar, son gente que dicen que para ellos no va el WhatsApp, que para ellos no va el Facebook. No trates de convencerlos con campañas de marketing, estás perdiendo tu dinero. Pasa igual en las organizaciones que tratan de adoptar la innovación, ¿no? Hace poco conversaba con un amigo que está montando este proceso de innovación dentro de su organización, una organización grande, y tiene también la misma particularidad, ¿no? Tiene esta gente visionaria que ya llevó Lean Startup, Design Thinking, Scrum y cursos relacionados a innovación, y él ni siquiera había montado digamos, el área de innovación dentro de la organización y ya le tocaban la puerta, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Te doy la mano y vamos a generar innovación dentro de la organización. Y bueno, y están los otros que se van sumando a la innovación, pero según vayas dando resultados. Por eso es importante dar resultados en el corto plazo, porque si no, no vas a llegar al early majority. Y luego tienes dentro de la misma organización gente súper escéptica, ¿no? Oye, la innovación no va para mí, o sabes que no me interesa, yo voy a seguir haciendo mis cosas, mis procesos, así como venían trabajando, estoy bien, no me muevas la mesa, todo tranquilo, ¿no? Es gente que es muy escéptica a los resultados que puede darle la innovación. Entonces, con ellos ni trabajar. ¿Dónde tenemos que enfocarnos? En los innovators y en los early majorities. En los early adopters. Los innovators y los early adopters van a ser tus influenciadores. Acá vemos gente, los microinfluenciadores, que son la gente que ahora está en Instagram o en YouTube y nacen ahí. Ellos son los promotores de tu negocio. Dentro de las organizaciones grandes también debemos contar con estos influenciadores que son los evangelizadores y los promotores de la innovación dentro de nuestra organización. Debemos identificar a estas personas dentro de nuestra organización que lo vayan a llevar a cabo, ¿no? Los procesos de innovación. La innovación también puede surgir desde dentro de la organización, es decir, aquí podemos generar innovación mediante un proceso de exploración, luego la divergencia, es decir, oye, una generación de ideas interesantes a partir del análisis de un diagnóstico de problemas y necesidades de la organización con miras a lo que queremos ser como organización en el mediano plazo. Luego la convergencia, es decir, oye, tenemos dinero, la priorización, tenemos dinero para ejecutar estas ideas. Y finalmente la venta al mercado de estas ideas ya validadas. Nos llevan a la innovación cerrada, ¿no? Tenemos este proceso de innovación cerrada dentro de la organización. Tenemos la innovación cerrada, pues apunta a un mercado, a nuestro mercado meta. Estamos generando ideas y productos y servicios a partir de nuestro propio equipo. Aquí nacen temas como el intraemprendimiento. Los intraemprendedores están dentro del tema de innovación cerrada. Gente que tiene muy buenas ideas y están buscando oportunidades para mejorar dentro de la organización. El desarrollo de prototipos y test y adecuación de estas nuevas ideas con foco a ser implementadas a nuestro mercado. Entonces tenemos el tema de innovación cerrada bastante vinculado a el intraemprendimiento, los intrapreneurship, ¿no? Obviamente el intraemprendimiento tiene que o funciona con ciertas facilidades, ¿no? Va por procesos más ágiles. Hablamos de mesas ágiles de innovación, por ejemplo, dentro de nuestra organización. Aquí hay algunos laboratorios de innovación que se han desarrollado a nivel del país, dándole fuerza a estos intraemprendedores, dándole independencia, dándoles un presupuesto, dándoles también, especialmente vinculándolos con diseñadores, desarrolladores o gente multitasking dentro de los equipos. Es decir, dándole las facilidades para que puedan desarrollar sus ideas dentro de la organización. Tenemos también el tema de innovación abierta. Últimamente hemos escuchado que muchas organizaciones se están abriendo al mercado, como por ejemplo temas de corporate venture. El corporate venture, que es vincularse con startups, o sea, temas de, oye, ¿cómo hago para generar ideas ya no dentro de la organización, sino cómo hago para estas ideas buenas que se generan fuera de la organización, incluirlas dentro de mi proceso? Entonces aquí hay alianzas con startups, desarrollo de pilotos con startups o con investigadores
y también puedo generar spin-off de estos intraemprendimientos que necesitan moverse a otra velocidad y atacar nuevos mercados. O sea, este es el modelo, para mí, el modelo que debe y va a marcar la pauta dentro de los próximos 10 o 20 años dentro de la innovación, porque es, oye, sacar la mirada del día a día y ver otras opciones fuera del mercado, ya sea con nuevas investigaciones y desarrollos, nuevas startups o gente que es muy buena dentro de la organización que está intraemprendiendo y decirles, oye, necesitas vincularte con otros procesos, ser más ágil y trabajar bajo otras metodologías, darle otra agilidad a las organizaciones. Finalmente, la innovación abierta generará muy buenos impactos dentro de la organización. Podremos trabajar con nuevos mercados, ver temas de reducción de costos, definición de nuevos roles dentro de la organización, nuevas fuentes de generación de ingresos, apertura a la innovación. La innovación abierta va a generar refrescar la mente y la visión de la gente que trabaja dentro de la organización. Es decir, una nueva mirada, va a alimentar también nuevas redes de vinculación con nuevas alianzas estratégicas. Entonces tenemos que ver fuera de nuestra organización. Un primer paso para ver fuera de nuestra organización es ver qué está pasando en el mundo de las startups, de la investigación y desarrollo fuera de nuestra organización. Me gusta el esquema de los horizontes de innovación de McKinsey, que tiene 3 horizontes de la innovación, que es súper importante estar o vigilar de manera permanente cuando queremos generar innovación. La innovación se genera en 3 ambientes. En el core business de nuestra organización, o sea, cómo mejoramos en el día a día dentro de nuestra organización, con innovación en procesos, optimización de productos y servicios dentro del core business. En el adyacente está más vinculado a cómo lo que hacemos bien ahora en productos y servicios puede también servir a otros nuevos mercados. Y la disruptiva es, oye, ¿cuál es la tendencia de mi sector? ¿Hacia dónde va mi sector? ¿Qué nuevos desarrollos, qué nuevos productos y servicios se van a ver de acá a 3, 4 o 5 años? Y debo estar ahí, debo estar en esta ola de desarrollo evolutivo. Si no, voy a quedar relegado si me vinculo mucho con el core business y poco con el adyacente y el disruptivo. En la siguiente diapositiva lo vamos a poder ver mejor. Nosotros dentro de la gestión de la innovación debemos tener claro cuáles son los horizontes de la innovación y cuál debe ser nuestra inversión en cada horizonte de la innovación. Nosotros tenemos que ver la innovación como un portafolio de inversión. Tenemos recursos, dinero y capacidades que tenemos que invertir en este primer horizonte de innovación. Este primer horizonte de innovación, que es el 70% de nuestro tiempo, de nuestra generación de ingresos, debe estar vinculado a cómo desarrollar mejoras sobre lo que venimos haciendo, cómo somos más eficientes, cómo generamos ganancias a partir de lo que ya somos. Esto, claro, tiene un nivel de riesgo bajo, lo podemos desarrollar con capacidades existentes, una ganancia muy medida, o sea, podemos hacer el típico flujo de caja y ejecutamos el modelo de negocio en el que somos capaces y tenemos total disposición, ¿no? Entonces, aquí se trata de ser eficientes, generar flujo de cajas interesantes a partir de mejoras de los productos o servicios. Hoy hemos visto los 10 tipos de innovación que podemos generar dentro de la organización. En este punto están. Luego tenemos otro horizonte de innovación, que es el horizonte 2, que está vinculado a temas de mediano plazo, ¿no? Oye, para entrar a este segundo horizonte de innovación, debemos trabajar en incrementar nuestras capacidades, está enfocada en el crecimiento, en generar y construir nuevos negocios a partir de nuestras capacidades y se mide a través de ejecutar un nuevo modelo de negocio. ¿Cómo podemos, tangibilizar qué indicadores podemos tener aquí? Podemos tener el VAN o ventas sobre nuevos productos y servicios. El horizonte tercero es un horizonte bien interesante, que es el horizonte de un modelo totalmente desconocido, ¿no? En el que normalmente se mueven la investigación y desarrollo y las startups. Son horizontes de 3 a más años, donde realmente dentro de la organización no tenemos las capacidades. O sea, actualmente no tenemos las capacidades dentro de nuestra organización. O las adquirimos
y las incorporamos dentro de la organización o simplemente montamos una startup o trabajamos con startups en este nuevo tercer modelo de horizonte de innovación. Son modelos muy riesgosos porque, claro, nadie ha probado esto, no hay forma de cuantificar su impacto, pero tenemos que estar. Tenemos que seguir trabajando en esta visión, oye, ¿qué pasará en el futuro? No podemos dejar esto de lado. Muchas organizaciones se centran mucho en el presupuesto por un tema de rentabilidad, en el presupuesto anual, y dejan estos dos horizontes, el horizonte 2 y el horizonte 3. Sobre todo el horizonte 3 porque es un horizonte muy riesgoso, donde hay que apostar dinero y el nivel de fracaso puede ser muy alto. En el horizonte 3, como les digo, estamos buscando un modelo de negocio totalmente desconocido, no sabemos si tendrá éxito o no, no sabemos qué capacidades se necesitan, debemos adquirir nuevas capacidades y estar a la vanguardia de las tendencias internacionales en el rubro, en el sector donde nos encontramos trabajando, ¿no? Entonces tenemos tres horizontes de innovación donde nuestro dinero, nuestro portafolio de inversión debe ir 70% al core business, 20% al adyacente y 10% a este modelo desconocido, este tercer horizonte de innovación. Esto es lo mismo, como les comenté, debemos invertir en el portafolio de la cartera de productos y servicios en la organización, teniendo en cuenta estos tres horizontes de innovación. ¿Quiénes ya lo hacen así? Facebook. Con Mark Zuckerberg tiene clarísimo estos tres horizontes de innovación. En el core está Facebook, luego tiene Messenger, WhatsApp e Instagram, donde hemos visto últimamente que se han desarrollado muchísimo en el tema de chatbots o WhatsApp también para business, Instagram con publicidad, y tiene un tercer horizonte mucho más disruptivo vinculado a conectividad, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Vamos a verlo a detalle en la siguiente diapositiva. En estos horizontes podemos ver que tienen un core, que es Facebook, que obviamente vive de la publicidad y también de toda la información que nosotros literalmente vamos subiendo día a día. Tenemos este segundo horizonte donde se trabajan modelos como Messenger, WhatsApp e Instagram, que están vinculados tanto a un modelo abierto freemium, entre comillas, freemium, y también cobrado. Y por el otro lado, el disruptivo, conectividad con drones, y hemos visto que en poco tiempo ha hecho pilotos de drones que están dando la vuelta al mundo, emitiendo señales de internet para conectar todo el mundo, han comprado satélites, están desarrollando tecnología láser, están desarrollando infraestructura o están comprando infraestructura de telefonía para transmitir datos a alta velocidad. Están trabajando con temas de inteligencia artificial vinculados a la visión, es decir, a la identificación de rostros, el reconocimiento del lenguaje, la interpretación inclusive de filmaciones. Entonces, todo lo que pueda ser conocimiento y predictibilidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Predictibilidad de patrones. Hace poco leía que están estudiando el tema de, oye, ¿qué patrones se repiten en una película para repetirlos en otra que tenga el mismo éxito que tuvo la primera? Entonces, están trabajando muchísimo en temas de inteligencia artificial, en realidad virtual y realidad aumentada, sobre todo en temas de, oye, ¿cómo esto puedo utilizarlo para operar a alguien o para realizar obras y acciones en otro país? Yo puedo estar aquí en Perú y puedo operar en Estados Unidos, bueno, todo el tema que implica realidad aumentada y realidad virtual también se está utilizando mucho en el tema de seguridad en el trabajo. Hemos visto algunas empresas, más que utilizarlo en juegos, utilizarlos en aplicaciones que puedan servir para las industrias, ¿no? Entonces están trabajando muchísimo en este tercer horizonte, obviamente con muy interesante inversión, pero viendo a futuro, ¿no? No se quedan detrás. Google no se queda atrás, también tiene un modelo bien interesante de cómo ha estructurado o cómo ha generado la estructura. Su organización ha cambiado. Antes tenía una estructura directamente vinculada a cualquier sector, o sea, tenía el core business más el disruptivo, más el adyacente, todo en una sola estructura, pero ahora ha cambiado. Tiene la estructura del core dividida o separada de la estructura con mirada al segundo o tercer horizonte de largo plazo, donde, claro, uno se queda alucinado con lo que tienen a largo plazo, ¿no?
Tienen Cálico, que lo que busca es que la gente nunca muera o que nunca envejezcas. Entonces están trabajando en temas de genética. Tienes otros temas como fibra óptica de Google, tienes Google Venture, que es la aceleradora de Google, tienes el tema de movilidad con Google X, tienes laboratorios de innovación con temas genéticos y ADN en Nest Lab, o tienes el tema de ciudades inteligentes. Entonces están trabajando súper fuerte en este segundo y tercer bloque que está a la vuelta de la esquina, ¿no? No es algo que ellos vean también muy a futuro, sino ya están haciendo las pruebas hoy mismo, ¿no? Y después de, bueno, un poco volar con estas dos empresas que son, digamos, líderes en temas de innovación, cómo nosotros podemos generar innovación y cuáles son los modelos de trabajo de innovación dentro de organizaciones en general que están gestionando la innovación. Este modelo que les muestro aquí tiene, pues, algunos elementos como centros de excelencia, por ejemplo, donde nos vinculamos internamente con capacidades de nuestro equipo a desarrollar centros de excelencia dentro de nuestra organización, donde todos tienen capacidades de generar mejoras en el core business de la organización. O sea, oye, todos llevamos o sabemos de Design Thinking, de Lean Startup, de Scrum, y juntamos equipos multidisciplinarios para desarrollar mejoras en el core business de la organización. Luego tenemos comunidades prácticas, que es lo que les comenté, ¿no? Embajadores dentro de nuestra organización, promotores de la innovación y buscando optimizar y mejorar lo que venimos haciendo en nuestra organización. Es decir, no tenemos un laboratorio de innovación, sino tenemos embajadores, que son los promotores de la innovación en distintas áreas de nuestra organización. Luego tenemos los Innovation Workshops, que normalmente se premia la innovación dentro de la organización vinculado a algún reto. Aquí tenemos el tema de los premios por intraemprendimiento e innovación. Oye, queremos mejorar la atención al cliente, lanzamos un concurso dentro de la organización para ver quién tiene una buena idea en este tema específico. Y entonces se lanzan workshops de innovación dentro de la organización. Tenemos, por ejemplo, otras áreas como Emerging Business Area, donde tenemos áreas que están muy vinculadas a temas de innovación, pero que la misma mecánica de la organización no les permite explotar, ¿no? A veces tenemos áreas muy complicadas en temas de compras o procesos muy lentos de recursos humanos, de contratación, que traen abajo la innovación. Entonces, este intraemprendimiento y esta gente que genera innovación dentro de la organización se abre como una organización independiente y nueva fuera de los procesos de la organización. Se crean estos spin-off, ¿no? O organizaciones nuevas con nuevos procesos que no tienen un vínculo directo con la corporación y caminan a otra velocidad, caminan a una velocidad startup, o sea, más rápida, prueba, error, pivoteo rápidamente. Después tenemos aceleradoras, por otro lado tenemos aceleradoras dentro de la organización que van vinculadas también a este tema de intraemprendimiento. O sea, tengo buenas ideas dentro de mi organización y pasan como un proceso de incubación y aceleración, tal cual como se hacen con las startups. Se generan MVPs, se generan pilotos, pruebas, validaciones y finalmente tienen un lanzamiento en el mercado, ¿no? Y bueno, está lo de Design Sprint. Design Sprint es una metodología de Google Venture que lo que busca es generar innovación dentro de la organización. Es una metodología súper buena que te ayuda a generar innovación y validación en menos de 5 días. Entonces, se juntan la gente que trabaja en una organización en búsqueda de un reto y trabaja este reto de innovación en 5 días dentro de la organización, valida el producto o servicio o el proceso con clientes externos y desarrolla innovación en corto tiempo. Tenemos otros modelos obviamente un poco más agresivos porque están vinculados ya con el tema de startups y es, por ejemplo, los Innovation Challenge, ¿no? Los Innovation Challenge muchos los conocen porque se han montado temas de hackathon sobre esto. Entonces, los hackathon pueden considerarse como un Innovation Challenge. Las empresas lanzan sus retos y las startups los desarrollan.
Aquí tenemos la Sociedad Nacional de Minería e Industrias Hidrocarburos aquí en Perú, que ha lanzado una hackathon para resolver retos en minería. Entonces, retos muy específicos, no muy abiertos. Estos retos se desarrollan este fin de semana, pero se incuban por una incubadora de startups durante un tiempo. Entonces, son Innovation Challenge. Tenemos incubadoras externas, incubadoras que ya son conocidas en el Perú cada vez más. Son incubadoras, pero en este caso incubadoras corporativas. En otros países hay incubadoras privadas, hay muchísimas incubadoras privadas o aceleradoras privadas. Aquí en el Perú está PQS, del Grupo Remero, está Guaira, entre las incubadoras o aceleradoras privadas que están impulsando el tema de la innovación alineados a sus negocios, ¿no? Hacen fit, hemos escuchado el fit hacia el negocio. O sea, son startups que tienen fit con el negocio. Luego tenemos las startups, pero inversión en startup fund, que las grandes corporaciones están invirtiendo en startups o compran startups. Entonces aquí, pues el caso más conocido es el de Join Us, que fue invertida por el grupo RPP. Entonces, Startup Fund, tienes dinero para invertir en startups. Vamos a pasar, eso es con respecto a los modelos de innovación dentro de la organización. ¿Qué modelo podemos llevar a cabo? Son algunas alternativas las que les he mencionado. Luego, esta otra diapositiva a mí me gusta porque ejemplifica mucho el tema hacia dónde debe ir o qué herramienta debemos utilizar y en qué momento. A veces hay una maraña de herramientas. Justo en el programa que tenemos aquí en la Universidad de Lima sobre innovación, enseñamos cuándo y qué herramienta utilizar, en qué momento, con qué personas. En este programa de innovación que llevamos aquí en la Universidad de Lima, enseñamos, oye, tienes Design Thinking, ya. ¿Cuándo lo usamos? ¿En qué momento? Tenemos Lean Startup, ya. ¿Cuándo utilizamos Lean Startup? Cuando ya validamos el problema y la solución y queremos aterrizar un modelo de negocio. Cuando utilizamos Design Sprint, cuando tenemos un reto dentro de la organización, conocemos el problema, conocemos al cliente y queremos validar en corto plazo, en corto tiempo, un problema y un reto de la organización directamente con el cliente y está más enfocado en validar la solución con prototipos. En 5 días podemos validar una solución con prototipos ya que conocemos el problema y conocemos a los clientes de manera cercana. Y por otro lado, enseñamos aquí también el tema Scrum, que es el desarrollo rápido, ¿no? Ya no nos vamos a estos desarrollos corporativos de 12 o 18 meses, donde no vemos la solución hasta que el área de sistemas nos entrega el resultado y muchas veces, y la mayoría de las veces, no coincide con lo que les hemos solicitado el primer día. En Scrum tenemos entregables rápidos en un mes y es súper participativo. O sea, el jefe de producto participa con el diseñador y el área de sistemas y ven entregables rápidos, ¿no? Entonces trabajamos todos estos modelos de negocio como los manejan las startups. Quería comentarles que el reto de innovación no es igual para todas las organizaciones. O sea, de hecho, el tema de copiar lo que hace la competencia, el tema de innovación, no es productivo, no es bueno, no es provechoso, no es copiar. ¿Por qué? Porque todos tenemos en nuestra organización diferentes retos, diferentes percepciones de lo que somos, el mercado nos percibe distinto, tenemos una cultura distinta, una cultura de organización distinta, tenemos capacidades distintas, el cliente nos ve de una manera, o aplicamos nuestros productos y servicios a otros targets, nuestros retos hacia la comunidad son distintos, nuestro posicionamiento en el mercado, lo que queremos ser hacia el mercado, depende de cada empresa. Por lo tanto, todos estos componentes hacen que nuestro reto de innovación sea totalmente distinto de otro. Entonces, no podemos copiar un laboratorio de innovación porque a uno le funcionó, a nosotros también nos va a funcionar, o a alguien le funcionó esta estructura y simplemente copio la misma estructura para mí. No, cada empresa tiene un espíritu diferente, tiene una cultura diferente y tenemos que adecuarnos a ella en base a un análisis interno. Es una introspección de este análisis. Tenemos algunos retos de innovación. Seremos buenos o malos o más o menos buenos en alguno de estos componentes. Quería pasar un poco rápido hacia ya un poco las conclusiones del CEO Summit. Voy a pasar a la última diapositiva. Les comenté ya la vinculación de startups y los centros de innovación, pero no quería dejar de comentarles esto, las reflexiones acerca de la innovación en las empresas en Perú.
Lo primero, que el gerente general debe liderar el proceso de innovación. Eso está clarísimo, debe liderar, debe tener un KPI o un indicador directamente que le impacte a él y sobre él a toda la organización. Ese trabajo debe ser resultado de un juego de trabajo en equipo, no solamente del gerente general, sino de comprometer a toda la plana directiva y a los directivos, hasta la última persona dentro de la organización en generación de la innovación. Deben entender el por qué se hace innovación y para qué, no simplemente es un tema de moda, y debe estar alineado a los objetivos de la empresa, a los retos de lo que la organización quiere ser. Innovar, ya hemos visto, cuando no lo necesitas, no esperar que la competencia ya te tumbó o te liquidó, estás ya por quebrar y recién quieres innovar, ¿no? Implementar una metodología de innovación, ya puede ser un design thinking o mezcla con Lean Startup o alguna metodología propia, pero implementar un proceso de innovación dentro de la organización y que todo el mundo lo sepa. Debemos generar ese ADN en las personas a innovar. Debemos empoderar a las personas. No debemos ser, tratar de que las personas hagan lo que yo les digo, no darles capacidades de generación de innovación, no empoderarlos. No castigar el fracaso, claro, el fracaso bien intencionado, no aquel fracaso, digamos, por desidia, sino un fracaso por prueba y error, ¿no? Que lo manejamos en Design Thinking o Lean Startup, que, oye, pivoteamos en el mercado, no funcionó, vamos a intentarlo de nuevo de otra manera, y es el llamado pivote, ¿no? Descentralizar de una jerarquía horizontal a una totalmente jerarquizado, sin jerarquías, o sea, un tema de, oye, generación de sinergias dentro de la organización, buscar resultados rápidos, que ayuden a dar resultados al core business de la organización, o sea, es decir, trabajar en esos quick wins que les comenté al inicio, de generar resultados rápidos. O sea, la innovación no debe ser, oye, voy a generar resultados de innovación de acá a 2 años o a 3 años, sino, oye, ¿qué resultados a raíz de este análisis del core business puedo generar en este año? ¿No? Y convencer a la organización que innovar es bueno porque genera eficiencias inmediatas. Dejar lo que no funciona, obviamente, o sea, estar apasionados, y en startup se dice enamórate del problema y no de la solución. Contar con un Chief Transformation Officer, que es la persona que trabaja la cultura de la innovación dentro de la organización. Tener un enfoque, ya lo hemos escuchado muchas veces, el tema de Customer Centric o centrado en el cliente, un cliente que también puede ser un cliente interno, o sea, el Chief Transformation Officer está enfocado en el cliente interno y nosotros debemos estar enfocados en lo que quiere el cliente externo. Desarrollo de habilidades técnicas y blandas, porque este tema de la innovación genera también mucho choque por el tema de jerarquizar la empresa o el trabajar de manera conjunta. Entonces, esta cultura de negociación, de transformación, genera mucho choque y debemos trabajar no solamente en habilidades técnicas, sino también en habilidades blandas y facilitar los procesos de innovación abierta con startups. O sea, el vincularte con startups, el ayudarlas y cofinanciar pilotos con startups que pueden generar sinergias con tu organización. Entonces, vincularnos con startups va a ser súper provechoso, vamos a aprender muchísimo de ellas, vamos a sensibilizar al personal interno de cómo generar valor de manera rápida, vamos a aprender de ellos, ellos van a aprender de nosotros vamos a ayudar a potencializar las startups a través de nuestros canales de comercialización y ayudar que se genere una sinergia súper interesante. Entonces yo quiero ya aquí dejar para las preguntas algún tiempo, sé que he corrido un poco al final. Y bueno, las preguntas que ustedes necesiten, pues ahí estoy abierto a contestarlas. Antonio Paredes pregunta, ¿cómo puede nuestra universidad innovar respecto a la educación que imparte? Es muy interesante porque cumple una figura fundamental el profesor, ¿no? O sea, el tema de generar, o sea, el profesor no puede repetir, yo soy profesor también, y no puede repetir todos los años la misma diapositiva, el mismo verso. El mundo cambia, tiene que estar permanentemente actualizado. No podemos esperar que cambie la currícula para cambiar nosotros. Tenemos que generar ese espacio de generación de la innovación en nuestras propias clases. Entonces, un elemento importante es el profesor. El profesor debe generar innovación, debe traer cosas nuevas a clase.
también generar esta curiosidad en los alumnos por investigar, por traer casos nuevos a clase y darles trabajos también para que puedan ver qué se está haciendo alrededor del mundo en temas de innovación. Entonces, nuestra universidad sí debe trabajar en un tema de mediano y largo plazo, o sea, debe trabajar en un cambio, obviamente, de la estructura curricular para adaptarla a los nuevos entornos. Claro, es un tema que va a tomar tiempo, pero empezar ahora, ¿no? Empezar ahora ese proceso de cambio. El profesor es una pieza fundamental, incentivar la investigación del lado de los alumnos, vincularlo con startups, vincularlo con el tema de corporate venture, ver qué se está haciendo en este entorno, también proponer o desarrollar talleres fuera de las horas de clase también, o participar en eventos que se están generando alrededor de la innovación, ¿no? Entonces, debemos trabajar en estas, digamos, fuentes de información o fuentes de generación de innovación, ¿no? En cuanto a las empresas que están generando innovación, tenemos algunos casos súper interesantes. Ya hemos visto, y yo mismo he trabajado en la gerencia de innovación de Telefónica, y pues ahí luego con Wayra generamos innovación marcando el fit con Telefónica, ¿no? Tenemos otra pregunta. Dicen, ¿cómo las empresas pueden aprovechar la innovación en los empleados que tienen el síndrome de Asperger? Bueno, yo creo que es interesante ver, y yo he visto algunos casos de gente muy buena en este tema, es ver, oye, estas facultades o estas personas, qué actividades dentro de la organización, a partir de un diagnóstico inicial de la organización, podemos hacer que se empleen, ¿no? O sea, no tratar de empujar a estas personas hacia la organización, sino a partir de un diagnóstico de la organización, ver qué facultades o habilidades tienen estas personas y hacer ese match, ¿no? O sea, no decir, oye, yo tengo estas personas y a ver cómo las empleamos. No, es un tema de un diagnóstico de la organización y a ver cómo estas personas se generan sinergias con esta organización. ¿Cómo encuentras a los early adopters para empezar a vender un producto? Es muy interesante la pregunta, porque arrancas con un mínimo producto viable. La construcción de un mínimo producto viable que te cueste muy poco, puede ser un landing page, puede ser un post en Facebook, y lanzando publicidad, puede ser en Google AdWords o un Facebook Ads, o simplemente yendo a vender el 1 a 1, encuentras estos early adopters. Y les preguntas, oye, ¿por qué me compraste? ¿Cómo me encontraste? ¿Cada cuánto consumes? ¿Cómo consumes? Entonces, estos early adopters, como yo les digo siempre a las startups, son súper ricos encontrarte con ellos, tomarte un café, conversar de por qué te han comprado, cómo te han encontrado. Entonces, tus primeros clientes valen oro. Estos early adopters te van a dar mucho feedback sobre lo que debes hacer y perfilar mejor tu comunicación. Yo literalmente hago algunos laboratorios de innovación con respecto a esto. ¿A qué me refiero con laboratorios de innovación? Pruebo muchos nichos, muchas pruebas, hago muchas pruebas y lanzo publicidad en Facebook para un determinado nicho. Digo, oye, a ver, voy a lanzar de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 40, y quién acoge mejor mi publicidad o quién responde mejor a mi landing page, y voy enfocándome muchísimo más. Luego hago primeras ventas, y luego de mis primeras ventas, que son casi manuales, o sea, la entrega, no espero tener algo muy construido, sino algo, digamos, inclusive manual, y empiezo a vender a estos early adopters, ¿no? Para entender por qué me han comprado, cuándo me compran, por qué quieren comprarme a mí, no a la competencia, y qué diferencia o qué diferencial les ofrezco yo. Dice, ¿a qué nivel de innovación puede llegar una empresa? Natalia Aramburu pregunta, ¿a qué nivel de innovación puede llegar una empresa que recién está comenzando? Buena pregunta, Natalia. Al core business. O sea, trata de buscar dentro de la organización aquellos que están más sensibles a la innovación. O sea, busca aquellas áreas que están buscando una solución, sobre todo en ahorro de costos, o cómo llegar mejor a los clientes, o cómo atender mejor a los clientes, y enfócate ahí. Siempre dentro de toda organización hay gente mucho más cercana a innovar, a desarrollar nuevos procesos, y está más sensible a la innovación. Entonces tú te presentas como una buena oportunidad de hacer un diagnóstico. Inclusive podrías hacer un diagnóstico gratuito, trabajar un piloto un taller de 3 días, de 3 horas cada taller,
y descubrir los nuevos retos, ayudarlos con nuevas propuestas en generación de los quick wins. No te lances a proyectos de 2 años, 3 años con mucho presupuesto, ¿no? Julio Muñoz pregunta, usted mencionó que la creatividad, según Minvasur, respondía a la fórmula mencionada. Mi pregunta es esta. ¿Esta fórmula obedece a parámetros cuantificables o no? O si fuesen cuantificables, ¿cuáles serían? No, no responde a parámetros cuantificables, ¿no? Porque hay un componente que es la imaginación, y la imaginación pues depende de cada uno, ¿no? Lo que sí me parece interesante es cómo ya asienta, digamos, las bases para decirte, oye, la creatividad simplemente no es igual a imaginación, porque vivíamos un poco engañados que el creativo era el que más imaginaba cosas raras y distintas, pero el creativo es el que también tiene más conocimiento, o sea, mientras más conocimientos tienes, más creativo eres. Ese tema es súper interesante, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con él, inclusive te das cuenta que cuando ves otras industrias, lo asocias con la tuya, ¿no? En Design Sprint, en Google Venture, tienen esto clarísimo. Ellos generan creatividad a partir de cómo lo está haciendo bien Airbnb, o cómo lo está haciendo bien Uber, o cómo lo está haciendo bien Netflix, y cómo lo aplica para la industria en la que él está. Por ejemplo, yo tengo un negocio de restaurantes, ya. Tengo este negocio de restaurantes, ¿qué se está haciendo bien? No sé, en hoteles. ¿Qué se está haciendo bien qué está haciendo bien Airbnb? ¿Qué está haciendo bien este otro? Ya, ¿y qué cosas de lo que están haciendo bien yo puedo asociar a este negocio que no tiene relación directa, pero puedo utilizar estos componentes para ser más creativo? Claro, entonces investigo a estos otros sectores que no están vinculados al mío y a partir de ahí genero creatividad e innovación. Eduardo Chávez, ¿cómo logras inspirar la innovación en tu equipo de trabajo? Buena pregunta. Lo que nosotros hacemos siempre en la innovación en nuestro equipo de trabajo es, obviamente, primero, el tema de la capacitación. Hay capacitación en habilidades técnicas, ya lo dije, y en habilidades blandas. El tema del compartir las experiencias todos los días. El tema de Design Sprint y el Sprint, el Scrum, de compartir los retos y las experiencias diarias también ayuda mucho a sentirte escuchado, a saber que si fallas en un momento no pasa nada, simplemente es parte del proceso de innovación, y transmitir estos conocimientos dentro del equipo. Siempre tiene que obviamente existir un líder, y ese líder tiene que saber escuchar, ser democrático, pero finalmente tiene que tomar la decisión. Entonces, el líder es una pieza fundamental en la inspiración de la innovación en el trabajo en equipo, ¿no? Carla pregunta, ¿cómo podemos los trabajadores comunicar a la gerencia nuestras sugerencias o propuestas de innovación? Hay un tema aquí interesante y me ha pasado a mí. O sea, si el gerente general y tu gerente no están totalmente, digamos, comprometidos con la innovación, es bien difícil que desde abajo tú puedas generar innovación. ¿Por qué? Porque tienes el tema presupuestal, tienes el tema presupuestal. Te van a decir, oye, no podemos generar innovación porque hay un tema presupuestal que no se puede hacer, oye, no tengo los espacios. Entonces, hay que generar propuestas de innovación directamente con los gerentes, involucrarlos en ir a talleres de innovación. O sea, por eso es importante esta figura del Chief Transformation Officer, que a nivel de recursos humanos o la gerencia de recursos humanos transforma la organización. Si es que el gerente general no está vinculado a innovación, es bien difícil hacer este cambio, ¿no? O sea, yo creo que sí, la gerencia general y la alta dirección tiene que estar en pro de la innovación, sino de los niveles más bajos va a morir la innovación ahí, ¿no? O sea, algún momento escuché algunas empresas que la gente de abajo tenía muchas ideas, todo, pero finalmente terminaban deprimiéndose, ¿no? Porque nadie los escuchaba, o terminaban simplemente en un Excel ahí abandonado. ¿Existe una relación entre un proceso de benchmark y el proceso de innovación? Carolina Chaparro comenta, si existe una relación entre un proceso de benchmark y el proceso de innovación. Sí, totalmente, ¿no? Carolina, como lo comenté hace un momento, el que lo tiene clarísimo así es Google Venture, con la metodología de Design Sprint. Ellos vinculan este tema de generación de benchmark con el proceso de innovación, ya que hacen benchmark no solamente con la competencia, sino hacen un benchmark con otras industrias, y a partir de eso generan creatividad, y la creatividad es fuente de innovación. Entonces está clarísimo que sí. Hacer benchmark con
con la competencia a veces es malo porque la competencia de repente está peor que uno y uno se siente bien y se queda como en este tema de comodidad hasta que viene una startup y te destruye. Así es que hacer benchmark con la propia industria pues no es totalmente recomendable, siempre es importante hacer benchmark con otras industrias que están generando tracción interesante, hacer benchmark internacionales con startups a nivel global que están o son potentes y que pueden llegar en algún momento a Latinoamérica, ¿no? Ricardo Urbina, seguido se ve a personas dentro de la empresa con muy buenas ideas y que harían toda una diferencia, pero que por falta de coraje o porque piensan que no tienen la formación suficiente terminan desechando sus ideas. ¿Cómo hacer para captar esas ideas, muchas creativas y fácil innovación, y cómo darles una voz a esas personas sin callarlas desde el inicio? Es importante generar esos espacios y esos tiempos de generación de innovación. O sea, salir de la rutina del día a día y generar esos talleres de innovación es súper importante. O sea, yo conozco empresas aquí en Perú que generan esos espacios de innovación todas las semanas. O sea, todas las semanas toca una determinada gerencia o área que es escuchada y se promueven, digamos, pilotos de innovación. Entonces, es importante que estas personas, como bien dices, tengan un espacio para ser escuchadas, para practicar con otras y finalmente que éstas tengan un resultado en el mercado, porque pueden generar buenas ideas, pero si ellos no ven tangibilizadas estas ideas en el corto o mediano plazo, pues después no las van a seguir proponiendo. O sea, debe haber un flujo, un proceso. Sin este proceso no funciona la innovación. O sea, puede haber gente con muy buenas ideas, pero finalmente no hay un proceso que las lleve a cabo, no van a seguir proponiendo innovación. Se van a deprimir, se van a cambiar de empresa, es decir, no van a seguir proponiendo innovación, finalmente van a quedar acalladas. Entonces, antes de que generemos talleres, debemos saber, oye, ¿qué hacemos con estas ideas? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo cerramos el círculo para que estas finalmente terminen siendo implementadas? ¿Cómo se relaciona la innovación con la inteligencia competitiva? Ya Albana Morá, ya lo comenté hace un momento, el tema de la inteligencia competitiva es fuente de generación de innovación, viendo herramientas distintas, generamos más creatividad y a través de la creatividad más innovación. Mayra Sánchez pregunta, ¿existen herramientas para incentivar, mejorar la innovación dentro de una organización? ¿Cuáles serían? Herramientas, ya lo hemos comentado, están las herramientas de Design Thinking, Lean Startup, la de Design Sprint, hay otras herramientas como 7 sombreros, otra herramienta que es el mapa de creatividad, es decir, literatura alrededor de herramientas de incentivar y mejorar la innovación existen. ¿Qué otras cosas podemos hacer a través de generar innovación? O sea, ¿cómo generar innovación en las organizaciones? Pues crear espacios para trabajar de manera interdisciplinaria. O sea, es importante sacar de la organización estas islas, ¿no? El área de sistemas se junta solo con los de sistemas, los de administración solo con administración, los creativos por ahí, los de comunicaciones por otro lado. Tenemos que generar estos espacios de vínculo interdisciplinario donde se generan innovación y distintos puntos de vista generan una idea más creativa y más sólida. Así lo ha hecho y lo hace digamos, el líder de innovación a nivel mundial, que es la consultora IDEO, que en el año 2008, a través de Tim Brown, lanzó este tema de Design Thinking. Ellos arrancan con un tema de generación de innovación a través del trabajo interdisciplinario, inclusive de un sociólogo, un antropólogo, un diseñador, alguien de sistemas, alguien de administración, alguien de comunicaciones. O sea, es un trabajo interdisciplinario que la organización debe trabajar y generar este espacio, ¿no? Diego Daniel Ono pregunta, ¿cómo contratas una persona creativa? ¿Cómo contratas una persona creativa? ¿Cómo sabes que las personas que se han contratado es creativa? ¿Hay alguna carrera universitaria que genere mayor creatividad en las personas? Bueno, qué buena pregunta. O sea, este tema de la generación de creatividad e innovación debe estar vinculada a todas las carreras. Recién se están generando los cambios en las currículas universitarias para introducir estas metodologías de innovación y generación de creatividad. Recién ahora, hablo en este tema en Latinoamérica, no tiene más de 2 años en general, y entonces todavía no se han dado los cambios estructurales necesarios como para producir, digamos, los primeros creativos, pero yo estoy seguro de acá a 3 a 5 años veremos que toda la currícula universitaria va a cambiar hacia la creatividad y la innovación. Esto no es una moda, es algo que ya
es parte de la estructura de la nueva gestión de negocios a nivel local o internacional. Entonces, ¿cómo podemos hacer pruebas de generación de creatividad antes de hacer un test o de evaluación personal? Podemos vincularlos a un trabajo en equipo con casos reales para ver qué tan creativo es, o sea, podemos hacer algunas dinámicas internas con otras áreas. Entonces sí hay formas de trabajar, digamos, en un proceso de evaluación mucho más real, con casos reales y vinculándolos con nuevas personas, o sea, casos reales que personas interactúen con creatividad dentro de la organización. Dani Oviedo, ¿es recomendable para una MIPE tener un área dedicada exclusivamente para la innovación? ¿Es rentable? Buena pregunta. Yo lo haría si es que en el caso de una MIPE es bien importante ver el tema de, yo le digo cash burn, pero el tema de quemar dinero en flujo de caja. Entonces, si yo no estoy consolidado como organización, ¿cómo me voy a meter a un tema nuevo de innovación? O sea, es ver en qué estadio me encuentro con MIPE, tengo validado un modelo de negocio, estoy, digamos, detrás, hay una estructura que pueda soportar mi crecimiento, y en qué me enfocaría. En ser rentable en el core, o sea, en ser rentable ahora. ¿Cómo soy mejor vendiendo? ¿Cómo soy mejor atendiendo al cliente? ¿Cómo hago o desarrollo una mejor plan de acción de marketing? ¿Cómo mejoro mi costo de adquisición de cliente? Entonces, a partir de esa innovación, ya hemos visto los 10 tipos de generación de innovación, me consolido y a partir de esta consolidación busco nuevos horizontes de innovación. En una MIPE es un poco más complejo porque debo consolidar lo que estoy haciendo para luego buscar crecer, ¿no? Sin perder obviamente de vista que existen competidores que pueden no perder de vista, digamos, con ese tema de inteligencia competitiva, los competidores o nuevos entrantes en la industria, como pueden ser nuevas startups. Bueno, muchas gracias por estar presentes. Se han quedado muchas preguntas en el aire, pero ya nos ganó el tiempo. Quería invitarlos al PEC de Innovación, Startups y Negocios Disruptivos que dictamos acá en la Universidad de Lima y en el cual yo soy coordinador, donde enseñamos este tema de gestión de la innovación y nuevas metodologías de la innovación como el Lean Startup, Design Thinking, Scrum, Design Sprint. Traemos a ponentes muy importantes del sector, como profesores que tienen obviamente experiencia práctica y teórica también en esta materia, en nuevas tendencias, en temas de innovación, startups y negocios disruptivos. Son profesionales con mucho recorrido en el ámbito local e internacional, muy reconocidos, y que dé inicio este 27 de marzo del 2019 y la convocatoria pues ya está abierta. Los invitamos a inscribirse y las clases empiezan el 27 de marzo. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.